Hola, buenas tardes a todas y todos, bienvenidos, bienvenidas. Como en cada sesión, vamos a dar unos minutos para que se termine de conectar todos los asistentes y enseguida presentamos la sesión y arrancamos. Muchas gracias, hasta ahora. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, buenas tardes de nuevo a los que ya estabais conectados. Yo creo que estamos suficiente gente. Os doy la bienvenida un miércoles más a la
Active Learning Lab. Hoy sabéis que es la última sesión. Bueno, espero particularmente y en nombre de David Bernal, que como sabéis es la persona que nos ha acompañado un poco codirigiendo estos talleres, y muy especialmente en nombre de Rosa de la Fuente, la vicerrectora de estudiantes, que es un poco la impulsora de que empezáramos a hacer este primer hilo de talleres, Active Learning Lab. Pues espero que lo estéis disfrutando, que lo terminéis de disfrutar hoy. Hoy vamos a tener una sesión también en cierta manera especial. Bueno, creo que todas han sido especiales, no hemos dejado para el final lo mejor ni para el principio. En fin, creo que hemos invitado a compañeros y compañeras que hemos pensado que lo iban a hacer lo mejor posible y que os iban a interesar. Creo que así ha sido, que os habéis mantenido muchos y muchas de vosotros a tope en estas sesiones. Y hoy terminamos con una sesión que van a presentar Silvia González y Andrea, disculpa Andrea, me pinto apellido, no lo encuentro. Silvia y Andrea son dos personas que están en formación, son dos complutenses, están en formación en la Clínica de Psicología de la Universidad Complutense y en el SICOL UCM, que son dos servicios que desde la Casa del Estudiante no son especialmente cercanos. Hemos trabajado con ellas y ellos en distintos ámbitos desde hace mucho tiempo. Así que, bueno, sin estirarme mucho más, recordaros un poco el formato. Ahora van a conducir Silvia y Andrea la sesión, que están por ahí conectadas, espero. Silvia, Andrea, hola. Hola, Juan Luis. Buenas tardes. Acuerdo, Hola, Juan Luis. Aquí estamos, sí. Estupendo. Pues en vuestras manos voy a dejar la sesión en cuanto me calle en 25 segundos. Recordaros que en algún momento de la sesión, como hacia mitad de la sesión, pasaremos el enlace de asistencia que nos permite cada semana pues tener una fe de vida de las sesiones para poderos emitir los certificados necesarios y los reconocimientos si así los habéis pedido. Y que al final de la sesión nos trasladaremos en el enlace en la página web de la casa, donde tenemos ese pequeño entorno, ese mini entorno de trabajo, donde os pediremos las dos cosas de cada día, que entréis en el formulario de evaluación de la sesión de hoy para contestar a 6 preguntas muy breves. Son 3 preguntas de reflexión, como siempre, y 3 preguntas de evaluación de la sesión. Y recordaros, hoy que es el último día, si alguno no habéis entrado en el enlace de petición de datos general, en aquel que os pedimos cómo estáis o cómo habéis estado en este año de docencia tan extraño, pues por favor también pasaros por ese enlace. Bueno, ya lo conocéis. Os vamos por el chat pasando la sesión. Y sin más, mil gracias Silvia, mil gracias Andrea por estar con nosotras. Espero que, bueno, un poco a modo de despedida de este learning, dejadlo, lo vais a dejar por todo lo alto, lo sé, porque sois complutenses y recién estudiantes complutenses, bueno, todavía estudiantes complutenses, creo recordar, ¿verdad? O en ese impasse, ¿no? Ahora Andrea hace como, bueno, ya no tanto, pero... Ahí estamos, ahí estamos, en los servicios de la Complutense, sí. Al borde. Bueno, y que nada, que será el primero de muchas series. Sabes que estos Active Learning Lab vienen para quedarse. Les daremos este formato y otros y que contaremos con vosotras, seguro. Y gracias por todo. Me callo, que puedo seguir, pero no quiero. Pues Juan Luis, pues muchísimas gracias por habernos invitado a dar este taller, este webinar, y estamos encantados tanto desde la clínica como desde SICOL de poder participar, de poder aportar un granito de arena a todo lo que es el conocimiento acerca de ya no solo la psicología, sino de cómo funcionan las emociones en nuestro día a día, en nuestro cuerpo, cómo nos influyen a la hora de estudiar, de comportarnos con nuestra familia, con nuestras parejas, porque parece que ahí las emociones están un poco perdidas. No sabemos muy bien cómo funcionan, qué son, si son buenas, si son malas, si nos las queremos quitar de encima porque a veces nos resultan
un estorbo. Y entonces nuestra misión hoy es pues, bueno, pues acercar ese mundo emocional a la comunidad complutense y así pues, bueno, pues poder hacer llegar más esta labor que hacemos tanto desde la clínica como desde el psicólogo, atendiendo a, bueno, pues a todo el que lo necesite. Entonces, a partir de esto, ¿no? De este inicio, lanzo una pregunta al público general y es, chicos, chicas, ¿qué pensáis acerca de las emociones? ¿Las conocéis? ¿Qué conocéis acerca de las emociones? Si podéis escribirlo en el chat, voy leyendo las respuestas para que si no haya problemas de micros y demás, voy leyendo. Vale, pues no todo el mundo sabe cuáles hay o cómo gestionarlas y a veces es complicado gestionarlas. Sí, parece que son las grandes desconocidas en nuestra vida. Siempre hay que intentar conocerlas y es una búsqueda continua. Desde luego que las emociones están relacionadas con cómo somos, con cómo pensamos, con nuestros valores, con nuestras opiniones. Sí, siempre hay un pensamiento que va antes de una emoción. Cierto, las emociones no nacen porque sí, así como las setas, ¿no? De repente me viene una emoción. No, las emociones vienen precedidas de una interpretación que estamos haciendo de una situación o de un momento que estamos viviendo. Se llaman así porque ponen en movimiento el ánimo. Sí, las emociones es aquello que nos pone en marcha, nos pone en marcha tanto el ánimo como la manera de comportarnos, como la forma que tenemos de hablar, ¿no? Y entonces es importante que sepamos regularlas para, bueno, pues para que también tengamos una manera de actuar acorde a lo que estamos viviendo. Las emociones son nuestras reacciones frente a las situaciones. Podemos controlarlas muchas veces, pero otras veces cuesta, ¿vale? Creo que hay poca educación emocional y eso nos limita mucho en todos los aspectos, al no saber identificarlas y reaccionar correctamente a ellas. Las emociones son una gran herramienta, sobre todo cuando te desafían y te dicen que es muy difícil de hacer, luego tú dices, sí puedo. Y esa avaricia te obliga a no doblegarte con tal de lograr lo que buscas alcanzar. Exacto. Las emociones bien entendidas, ¿no? Porque a veces el mensaje que nos dan las emociones no logramos entenderlo, pero entendiendo el mensaje emocional que nos quiere decir cada emoción, es aquello que nos impulsa a actuar de una manera determinada dependiendo de la emoción que estemos viviendo. No es lo mismo actuar si estoy teniendo miedo que si estoy sintiendo envidia, que si estoy sintiendo enfado, ¿no? Y todo eso de entender qué es lo que está sucediendo en nuestro organismo, en nuestro cuerpo, ¿vale? Como muchos decís, es complicado entender esto de las emociones, están poco valoradas, ¿para qué vamos a engañarnos? Son las grandes desconocidas y a veces está mal visto sentir emociones. Es verdad esto de que los chicos no lloran, pues esto es mentira, ¿no? Esto es una restricción emocional que se ha hecho y que se sigue haciendo a día de hoy, que es una lástima que se haga porque todos sentimos todas las emociones y todos tenemos derecho a sentir lo que buenamente estemos sintiendo. Otra cosa ya es lo que hagamos con esa emoción, pero sí que eh, inevitablemente por el hecho pues eso, de la biología, por el hecho de la evolución, vamos a tener que lidiar con ellas. Cuanto más las bloqueemos, cuanto más intentemos que no estén ahí, cuanto más queramos eliminarlas de nuestra vida, flaco favor nos estamos haciendo. Porque como digo, es como intentar eliminar el estómago, ¿no? Porque a veces me duele el estómago y lo quiero quitar de mi cuerpo. Ya, bueno, pues está en nuestro cuerpo, no nos lo vamos a poder quitar. Y con las emociones pasa eso. Es algo que viene con nosotros, que viene de serie
y que cuanto más las entendamos, más las comprendamos y más las amemos, mejor que eliminarlas de nuestra vida. No quiero seguir enrollándome más con esta introducción para poder dar paso al vídeo que os tenemos preparado, que va a ser el grueso de nuestra intervención en este webinar. Es un vídeo que hemos preparado las compañeras tanto de la clínica como del servicio de psicol. Está dividido en 4 partes y después de ese vídeo esperamos que tengamos debate sobre lo que hayamos visto, que tengáis muchas preguntas, que podamos resolver y podamos trabajar sobre ello y luego, bueno, pues que nos quede tiempo para alguna que otra dinámica y poder seguir ahondando en todo esto. Entonces, sin mucho más por mi parte, sí que quiero ir eso, ya avanzando a poner el vídeo, que si no me alargo hablando de emociones y no avanzamos. Vale. Voy a cerrarme el micrófono para que el vídeo se pueda escuchar con completa normalidad y sin interferencias. Si en algún momento no se oye o cualquier cosa, me lo decís y vuelvo a conectar el sonido. Dadme un segundito, enseguida os pongo el vídeo. Hola a todas y a todos. Este es el webinar de regulación emocional. Somos Beatriz, Silvia, Andrea y yo, que soy Irene, que voy a empezar un poco con la presentación. Lo que vamos a ver es qué son las emociones, cuáles son sus funciones, cuál es la relación entre mindfulness y emociones y también la relación entre nuestros pensamientos y nuestras emociones. Vamos a empezar por lo básico. ¿Qué son las emociones? Son principalmente reacciones que experimentamos las personas cuando hay situaciones importantes, situaciones que nos avisan de que hay un peligro, sobre todo primero para nuestra vida, que podemos perder algo, que podemos ganar algo. Y además las emociones tienen un carácter o un matiz o un acento agradable o desagradable, es decir, enseguida detectamos si es una emoción agradable o no para nosotros. Además, todos tenemos la capacidad, el potencial para experimentar las emociones básicas. Y aparte de estas emociones básicas, hay otro tipo de emociones que son aprendidas y de hecho son una combinación de las emociones básicas. Estas emociones más complejas las solemos aprender por cosas que nos han pasado o por observación, porque lo hayamos visto en otras personas. Vamos a ver cuáles son los 3 tipos de respuesta emocional. Tenemos la respuesta cognitiva, es decir, los pensamientos, la respuesta fisiológica, cómo reacciona el organismo en esa situación, y la respuesta motora, es decir, qué conductas hacemos, qué comportamientos tenemos ante esa emoción. Vamos a ver un ejemplo para que esto sea más fácil. Imaginad que se nos cae un jarrón al suelo, se me cae un jarrón en mi casa y se me rompe. La emoción que tengo es la culpa porque he roto un jarrón y me siento fatal. ¿Cuál es mi respuesta cognitiva? Ay, Dios mío, he roto el jarrón, eso me pasa por no tener cuidado, mi pareja se va a enfadar muchísimo porque era un jarrón que le encantaba. La respuesta fisiológica sería algo más, quizá un nudo en el estómago, ¿no? Por esa culpa o por esa preocupación. Y una respuesta motora, ¿qué comportamiento sería? Pues quizá coger una escoba, un recogedor y barrer, coger el teléfono, marcar el número de mi pareja para avisarle. Esto sería un poco el ejemplo de los 3 tipos de respuesta. Vamos a ver ahora una distinción que hay entre emociones primarias y secundarias. Las emociones primarias son mucho más simples, más rápidas, son automáticas y están pensadas sobre todo para nuestra supervivencia, para ayudarnos a sobrevivir. Suelen ser consecuencias, suelen ser una reacción a algo que está ocurriendo en este momento. Y son emociones que también terminan cuando acaba esa situación que es la que las ha desencadenado. Por otro lado, tenemos las emociones secundarias. Son más complejas y además surgen a partir de pensamientos que tenemos, juicios que hacemos, un poco en esa línea. Además, estas emociones secundarias no están ligadas a respuestas adaptativas, no son consecuencia
de una situación donde yo tengo que dar una respuesta adaptativa, ni mucho menos. Además, estas emociones duran más en el tiempo, lo que decía, son más complicadas porque son fruto ya de pensamientos, elaboraciones nuestras, y suelen ser respuestas aprendidas, pues cosas que nos han ocurrido, cosas que hemos visto en el entorno, pensamientos que hemos tenido en el pasado, un poco en esta línea. Vamos a ver un ejemplo para que esto sea más fácil. Un ejemplo de la emoción primaria, como puede ser el miedo, puede ser pues, que de pronto oímos un ruido muy fuerte, o alguien grita, o hay una explosión en el peor de los casos, y sentimos miedo muy directamente. Y lo que hacemos es intentar escapar, intentar huir, ponernos a salvo, ¿no? Entonces este miedo estaría ayudando a nuestra supervivencia. Vamos a ver el caso de la emoción secundaria. Imaginad que vais conduciendo y pues bueno, un coche se salta el semáforo en rojo y casi os chocáis con él porque ese coche se lo ha saltado. Hay una emoción primaria que es el miedo, porque es como, ¡oh, Dios mío, mi vida está en peligro! Pero luego enseguida empezamos a elaborar. Aquí entra la parte esta cognitiva que decíamos. Empezamos a pensar, ay Dios mío, este loco que se ha saltado el semáforo, no debería tener carnet de conducir, debería... Bueno, ya surge la emoción secundaria, que es el enfado, que sería más complejo que la emoción primaria. A continuación, vamos a hablar acerca de las funciones de las emociones. Las emociones son reacciones adaptativas que nos ayudan a responder ante determinadas situaciones. Son señales de alarma que nos indican que algo puede estar pasando y por ello son siempre útiles. Tienen una función personal y una función social. Y aparte de para la supervivencia, para lo que han servido durante mucho tiempo, que habría sido de nuestros antepasados si, por ejemplo, no hubiera existido el miedo, también tienen una función de mantenernos en el grupo. Las personas somos seres sociales que estamos en constante interacción con los demás y hay determinadas emociones que nos permiten comunicarnos con los demás e influir en nuestro entorno. Es por ello que existen algunas emociones, como por ejemplo la vergüenza o la culpa. Otra función muy importante de las emociones es la de desarrollo y logro. Las personas tenemos emociones como por ejemplo la frustración, el fracaso, el aburrimiento, para permitirnos sentirnos útiles y desarrollarnos y sentirnos productivos. Por ello es otra función muy importante de las emociones. A la hora de hablar de las emociones es importante hablar acerca de las leyes emocionales, que nos permiten un poco entender mejor cómo funcionan y cómo se rigen las emociones. Una de estas leyes emocionales es la ley de los vasos comunicantes. Retomando un poco lo anterior, ya conocemos que las emociones se manifiestan a través de tres sistemas: la respuesta cognitiva, la respuesta fisiológica o emocional y la respuesta motora. Esta ley nos viene a decir que si intentamos ocultar o bloquear alguno de los componentes, los otros componentes multiplican su intensidad. Por ejemplo, si nosotros queremos llorar, por ejemplo, que sería la respuesta motora, e intentamos suprimir esta conducta de llorar, la respuesta fisiológica se va a desbordar, así como la respuesta cognitiva. Esto implica que vamos a empezar a pensar mucho más y que nuestras emociones van a ser mucho más intensas. Lo mismo ocurriría si intentáramos suprimir la respuesta cognitiva o la respuesta fisiológica. En todo caso, los otros dos componentes se desbordarían. Es por ello muy importante que aceptemos nuestras emociones y que nos permitamos sentir, sintamos lo que sintamos. La ley de la infusión emocional nos dice que un estado emocional activo durante cierto tiempo comienza a sesgar todos los pensamientos, interpretaciones y recuerdos en esa dirección. Eso es lo que nos pasa, por ejemplo, cuando estamos tristes, que empezamos a pensar de una forma muchísimo más pesimista. La ley de las emociones secundarias nos indica lo que hemos aprendido anteriormente, que las emociones secundarias aparecen en reacción a las que tenemos en un primer momento y en muchos casos son consecuencia de nuestro rechazo a sentir determinadas emociones. Podemos recordar el ejemplo en el que una persona tiene un accidente de tráfico y siente miedo, pero lo que manifiesta es la ira, que al final es la emoción que percibe. La ley de la afabilidad emocional nos indica que las emociones son avisos por definición y no pretenden ser siempre válidos. Tenemos que evaluar si el mensaje es un aviso útil o una falsa alarma. Esto quiere decir que las emociones se activan siempre que vaya a haber una amenaza, pero no siempre la amenaza va a ser real. Por ejemplo, en el miedo a la oscuridad, una persona puede sentir miedo, pero la amenaza no va a ser real porque realmente no va a haber una amenaza en ese caso. En ese caso, la emoción sería una falsa alarma. Es muy importante ver esto porque, como hemos dicho antes, las emociones son señales de que algo puede estar pasando. Pero esto implica que algo puede estar pasando y no necesariamente tiene que estar pasando.
Por otro lado, es muy importante recordar que no nos podemos juzgar por lo que sintamos, sea lo que sea. Los juicios los vamos a realizar siempre sobre los comportamientos. Yo puedo sentir celos y es perfectamente lícito como cualquier otra emoción. Nunca vamos a juzgar esa emoción. Lo que vamos a juzgar es que, por ejemplo, yo al sentir celos, lo que haga sea coger el móvil de mi pareja para leerle los mensajes. Lo mismo ocurriría, por ejemplo, a la hora de sentir envidia. Es perfectamente lícito sentir envidia. Lo que vamos a juzgar es, por ejemplo, que al sentir envidia, al ver el coche nuevo de mi vecino, yo le rayé el coche. Todos sentimos las mismas emociones y todos sentimos todas las emociones. Cuando una persona te diga que no siente una determinada emoción, quizá es que esa persona regule la emoción de forma que se le manifieste de una forma menos intensa, o quizá es que no sepa identificar esa emoción. Y por último, queda decir que las emociones no son condenas ni sentencias, sino mensajes constructivos. Siempre tratan de ayudar y de mejorar para el futuro. Por tanto, una emoción jamás nos diría que somos culpables de todo lo que nos está pasando. Eso sería un pensamiento, pero una emoción siempre va a ser constructiva y siempre va a ser útil. Ahora que sabemos mucho más sobre las emociones, podemos hablar de mitos emocionales. Y por tanto, cuando alguien de nuestro entorno nos diga que existe una manera correcta de sentirnos en cada situación, que los sentimientos negativos son malos y destructivos, que algunas emociones no sirven para nada, que las emociones negativas son el resultado de una mala actitud, o que dejar que los demás sepan que nos sentimos mal es de débiles, hemos de recordar que esto no es así, que las emociones son útiles y que sentir emociones no nos hace débiles. Será importante que nos digamos a nosotros mismos que es normal que nos sintamos así, porque de esta forma será mucho más fácil aceptar nuestras emociones y, por tanto, regularlas. Parte 3. Comenzamos a tolerar las emociones. El mindfulness son ejercicios y meditaciones para lograr un estado emocional de consciencia sobre el presente, aceptación sin enjuiciamientos, apertura mental, que se asocia a sensaciones de bienestar y plenitud. En el mindfulness encontramos habilidades que hacer, que son observar, mirar sin poner palabras, simplemente estar presente, intentar vivir la experiencia de cada momento, describir, poner nombre a lo que observamos y participar, meterse de lleno, viviendo el presente en una actividad, identificándose con ella y olvidándose de uno mismo. También tenemos actividades como hacer. No juzgar ni juzgarse, adoptar un enfoque no evaluativo, cuando observamos, describimos y participamos, aceptar cada momento y cada hecho. Pensar en una sola cosa cada vez, evitar la atención dividida. Si te distraen otras acciones, pensamientos o sentimientos, déjalas ir y vuelve a lo que estás haciendo. Ejercicios de conciencia. Tener el control de la mente, en vez de que la mente nos controle a nosotros. Vamos a hacer entonces 2 ejercicios prácticos. Un ejercicio en atención plena de respiración y un ejercicio de atención plena de aceptación emocional. Te invito a que te sientes con los pies apoyados en el suelo y tu espalda derecha, y que cierres tus ojos o los fijes en un punto. Trae tu atención a tu respiración y obsérvala como si fueras un científico curioso que nunca ha visto la respiración antes. Nota el aire mientras entra a través de tus fosas nasales y baja hasta el fondo de tus pulmones. Y nótala mientras fluye hacia afuera nuevamente. Nota el aire moviéndose dentro y fuera de tus fosas nasales, como es ligeramente más cálido cuando sale y ligeramente más frío cuando entra. Nota la sutil elevación y descenso de tus hombros, y la gentil elevación y descenso de tu tórax, y la calmada elevación y descenso de tu abdomen. Fija tu atención en una de estas áreas, donde quiera que prefieras, en el aire entrando y saliendo por las fosas nasales, en la elevación y descenso de tu tórax o en el abdomen. Mantén tu atención en este punto, notando el movimiento, entrando y saliendo de la respiración. Sean cuales sean los sentimientos, impulsos o sensaciones que surjan, ya sean placenteros o displacenteros, gentilmente reconócelos, como si saludaras con un movimiento de cabeza a personas que están pasando por tu calle. Gentilmente, reconoces su presencia y déjalos estar.
Permíteles ir y venir a su antojo y mantén tu atención en la respiración. Sean cuales sean los pensamientos, imágenes o recuerdos que surjan, confortables o incómodos, solo reconócelos y permíteles estar, dejándolos ir y venir a su antojo. Mantén tu atención en la respiración. De tanto en tanto, tu atención va a perderse cuando seas capturado por tus pensamientos. Cada vez que esto suceda, nota que te has distraído y vuelve a traer tu atención a la respiración nuevamente. Sin importar qué tanto te vayas, sea 100 o 1000 veces, tu meta es simplemente notar que te has distraído y volver a enfocarte en tu respiración. Esto es normal, natural y les pasa a todos. Nuestras mentes naturalmente se distraen de lo que estamos haciendo. Cada vez que te des cuenta de que tu atención se ha ido, simplemente nota que se ha ido, nota que te has distraído y regresa tu atención a la respiración. Sin importar qué tan a menudo tu atención se vaya, gentilmente reconoce que se ha ido, nota que te has distraído y vuelve a enfocarte en la respiración. Cuando estés listo, vuelve otra vez al presente, abre tus ojos. Vamos a iniciar ahora el ejercicio de aceptación emocional. Concéntrate en las indicaciones. Vamos a intentar un ejercicio parecido, pero focalizando la atención en una emoción que sintamos. Este ejercicio es un poco más complicado. Si alguno se siente más cómodo en medio del ejercicio, puede pasar a respirar y hacer el ejercicio anterior. Vamos a sentarnos en una postura cómoda, pero alerta de nuevo. Cerraremos los ojos. Primero nos centraremos en la respiración como en el ejercicio anterior, sintiendo el aire en cada inspiración y en cada expiración. Mientras respiramos, vamos a intentar localizar una emoción en nuestro cuerpo. Cuando esté localizada, poco a poco vamos a cambiar la atención hacia esa parte de nuestro cuerpo donde notemos cómo nos sentimos. Si hay varias partes del cuerpo donde notemos la emoción, elegimos solo una de ellas y enfocamos la atención hacia la sensación de esa parte del cuerpo y la miramos como espectadores, observando cómo es y sin intentar cambiarla. Podemos visualizarla si nos transmite un tamaño, un color, qué efecto hace en nuestro cuerpo, incluso si nos produce una imagen concreta. Si disminuye o aumenta, está bien, simplemente observamos. Ahora vamos a observar si esa sensación se focaliza en un punto concreto o se extiende a más zonas del cuerpo. Una vez localizado, vamos a ir recorriendo todas las zonas que estén conectadas. Vamos descendiendo desde la zona de mayor intensidad hasta la de menor intensidad. Tratemos de observar la emoción en todo su ciclo, acompañándola con la respiración, desde el principio de la emoción con una inspiración hasta el punto más alejado cuando expiramos. Si está en contacto en un punto concreto, observamos cómo va cambiando cuando la acompañamos con la respiración. No vamos a intentar controlar las sensaciones de ninguna manera, pues se trata de una práctica de concentración. Somos meros observadores de lo que pasa en nuestro cuerpo. La emoción puede ser intensa o leve, extendida o concentrada, y puede ir cambiando con la observación sin intención. Puede ser ahora de una manera y de un momento después de otra manera. No hay necesidad de regularla ni cambiarla. Estamos utilizando simplemente las sensaciones de la emoción en el cuerpo, para así prestar atención a lo que está ocurriendo en este preciso momento. A no ser que tengamos un talento especial para ello, muy pronto notaremos que la atención empieza a divagar y a posarse, ya sea en otras sensaciones del cuerpo, ya sea en otros pensamientos. Puede que descubramos que la mente se olvida enteramente del cuerpo durante largos tramos, durante los cuales nos puede dar por pensar en cosas completamente distintas. Es algo perfectamente normal. Recordemos que, si tenemos una mente, ésta se va a distraer. Cuando veamos que esto ha ocurrido, no tenemos más que volver nuevamente a la atención, en la emoción. Podríamos incluso felicitarnos al volver a ser conscientes.
Vamos amaestrando al cachorro. El cachorro sale corriendo, nosotros lo hacemos venir. Él vuelve a irse, nosotros volvemos a hacerlo venir. A continuación, reparemos en la sensación que produce la emoción en nuestros músculos, en nuestros órganos internos, en la postura corporal, en nuestra mandíbula, en nuestra cabeza. Observaremos los cientos de sensaciones que producen en cada punto de nuestro cuerpo. Repasemos que estas sensaciones no son sólidas, sino que están hechas de cientos de pequeñas sensaciones. Exploremos estas sensaciones con los ojos cerrados durante unos instantes. Ahora, poco a poco, vamos abriendo los ojos y nos los alejamos progresivamente de ese estado de concentración. En este punto vamos a hablar de la relación que existe entre los pensamientos y las emociones. En primer lugar, hay que señalar que no siempre somos conscientes de nuestra forma de actuar, de sentir y de pensar, porque nos vamos habituando a pensar de una determinada manera a partir de las conclusiones que sacamos de nuestras propias experiencias, de la forma de afrontarlas, de las relaciones con los demás, de los mensajes implícitos y explícitos que recibimos. También algunas de nuestras emociones y conductas se van automatizando y nos resulta difícil tomar conciencia de ellas y de por qué se presentan. Normalmente las emociones surgen a partir de interpretaciones que hacemos de lo que percibimos. Por ello, dependiendo de la situación y de la interpretación que yo haga, surgirán determinadas emociones. El modelo ABC parte de esta idea. Ante un acontecimiento o situación, nosotros tenemos un pensamiento. Es decir, interpretamos y damos un significado a esa situación, lo que nos hace sentir de determinada manera y nos impulsa a actuar en una cierta dirección. Así, si ante un suceso cualquiera reaccionas de tal forma que lo interpretas como amenazante, la emoción que surgirá será la de miedo y la conducta que llevarás a cabo estará relacionada con esa emoción. Por ejemplo, si tengo un examen que es algo neutro, pero al prepararlo tengo pensamientos del tipo voy a suspender, no voy a ser capaz de estudiármelo todo y si me lo pone muy difícil. Todas estas interpretaciones me van a llevar a sentir miedo, ansiedad, inseguridad y probablemente todos estos pensamientos me lleven a abandonar y a no seguir estudiando, incluso a no presentarme al examen. Pero es que también estos pensamientos e interpretaciones pueden llevar a bloquearnos y no dejarnos rendir bien en el estudio. Eso hay que tenerlo en cuenta, porque antes de cualquier emoción, previamente ha tenido que haber un pensamiento que la haya generado. Una emoción negativa vendría tras una interpretación negativa de lo que tenemos delante. Para controlar nuestras emociones y sensaciones físicas y como consecuencia nuestras conductas, podemos intentar ver la realidad de otras maneras. Esto nos permitirá elegir aquella forma de pensar que más nos interese en el momento concreto y que nos haga sentir bien. Aunque es probable que los acontecimientos negativos vayan acompañados de estados emocionales negativos, estos no causan directamente nuestras emociones. De hecho, a diferentes personas en las mismas situaciones les puede afectar de formas muy diferentes, incluso a nosotros mismos, a nosotras mismas. Algo que nos puede sentar mal un día, al día siguiente podemos no darle importancia. Esto ocurre porque lo que sentimos nace principalmente de nuestros pensamientos e ideas. No son los acontecimientos o las situaciones los que generan los estados emocionales, sino la manera que tenemos de interpretarlos. Y es que a veces vemos leones donde solo hay gatitos. Es importante explicar que cualquier pensamiento puede ser cambiado. Esto es importante clarificarlo, porque mucha gente cree que cambiar su forma de pensar es imposible. Pero hay que recordar que los pensamientos son fruto del aprendizaje y que todo lo que hemos aprendido podemos también desaprenderlo y aprender cosas nuevas. Presta atención al estilo de lenguaje que utilizas en tus pensamientos. Aunque hay pensamientos en forma de imagen, la mayor parte de ellos los estructuramos en frases. Pensar es hablarnos a nosotras mismas, a nosotros mismos. Saber detectar y diferenciar los pensamientos adecuados y que me ayudan de los inadecuados que no me ayudan es analizar
el estilo de lenguaje que tenemos. En este sentido, podemos diferenciar distintos tipos de pensamientos, aquellos que son adecuados y otros que son inadecuados. Si prestamos atención a nuestro lenguaje interno, el que usamos con nosotros mismos, con nosotras mismas, nos ayudará. Los pensamientos automáticos que son inadecuados se expresan de una manera muy característica. Es un lenguaje extremo, dicotómico, de todo o nada, catastrófico, rígido, y las expresiones que predominan son del tipo seguro que va a ser horrible, va a suceder lo peor, no voy a poder soportarlo. Por otro lado, los pensamientos adecuados y que nos ayudan se expresan en términos menos extremos, son más moderados, más probabilísticos, flexibles. Son del tipo es posible que ocurra, pero muy poco probable. Será desagradable. Puede que lo pase mal, pero podré soportarlo. De hecho, he soportado situaciones peores. Pregúntate a ti misma, a ti mismo, ¿qué lenguaje utilizas? ¿Qué lenguaje aparece en tu cabeza? ¿Qué tipo de pensamientos e ideas, cómo las expresas? ¿En qué medida te ayuda ese pensamiento para alcanzar tus objetivos, para cumplir tus metas? ¿En qué medida los pensamientos, el lenguaje interno que tienes, te ayuda y te hace sentir bien? Chicos, chicas, ya ha terminado el vídeo y me gustaría saber qué os ha parecido, qué preguntas tenéis, qué es lo que más os ha gustado del vídeo. Lo mismo, si lo podéis poner por el chat, lo vamos leyendo. ¿Vale? Vale. La meditación, ¿os gusta, os está gustando, os ha gustado la parte de la meditación? Bien. Vale, me alegro que os haya parecido útil y os haya parecido, beneficioso, práctico a la hora de poder ver los pensamientos y la relación con las emociones. Sí que me gustaría que habláramos un poquito más acerca de todo esto, del por qué está la meditación dentro de la gestión emocional, por qué es tan importante saber cómo funcionan las emociones en nuestro cuerpo, saber todo esto de las leyes emocionales, ¿no? O sea, ¿conocíais que existían las leyes emocionales, por ejemplo? No. La verdad es que yo tampoco lo conocía hasta que no empecé a investigar acerca de las emociones porque no se suelen explicar. Solemos estar de una manera, solemos estar tristes, enfadados, nerviosos y alegres y ya, hasta ahí. Hasta ahí llega nuestro vocabulario emocional en la gran mayoría de los casos. Muchas veces no sabemos, oye, que esto tiene un porqué y que esto se comporta de una manera, pues igual que una célula se divide de una manera y tiene sus procesos internos, las emociones también tienen sus procesos. Por eso el conocer el cómo funcionan a través de las leyes emocionales es muy interesante para dejar de bloquearlas, para intentar no obviar las emociones que tenemos en nuestra vida. Bien, pero empezando un poquito lo que hablaba del vídeo, es fundamental que conozcamos los 3 sistemas de respuesta de las emociones. Las emociones no solo es el grito que pegamos
cuando estamos muy enfadados, o el llanto que tenemos cuando estamos tristes, sino que las emociones es mucho más. Las emociones son esas reacciones que están a nivel fisiológico, a nivel de pensamiento y a nivel de lo que hacemos. Cuando estamos nerviosos, por ejemplo, podemos notar un nudo en el estómago, podemos notar que nos falta el aire. Nuestros pensamientos van a estar asociados a eso que nos está pasando por el cuerpo, a toda esa situación que estamos viviendo y que va a amplificarse, ¿no? Si nuestros pensamientos ahí, si nos enganchamos en esos pensamientos, pues la emoción va a ser mucho más intensa, pero también va a ser la conducta que hagamos. Pues si me estoy poniendo muy nervioso frente a un examen, el que podamos coger y marcharnos de ese examen, ¿no? Todo eso va a estar relacionado con las emociones. La respuesta de los pensamientos, la respuesta del cuerpo y la respuesta conductual o la acción que hagamos con esa emoción. Por eso que no solo nos quedemos con una parte de, pues la emoción es esto, no, la emoción es todo eso. Fundamental también que hablemos de las funciones que tienen las emociones. Como hablaban mis compañeras en el vídeo, las emociones es aquello que nos ha permitido evolucionar. Evolucionar desde que salimos del mar y reptábamos y íbamos creciendo las patitas y subiéndonos a los árboles. Pues la emoción ha ido evolucionando con nosotros. ¿Por qué? Porque cuando no teníamos desarrollado el lenguaje, ¿no? Cuando a nivel evolutivo no teníamos el desarrollo del lenguaje, nos teníamos que comunicar con el grupo de alguna manera, nos teníamos con la manada, nos teníamos que comunicar con el resto del grupo, le teníamos que comunicar al ser que teníamos enfrente que eso que nos acabamos de comer estaba en mal estado. ¿A través de qué? A través de, por ejemplo, la función del asco. Cuando yo como algo o huelo algo que no me gusta, mi cara ya lo dice todo. No hace falta que alguien me pregunte, eso está malo, eso que te estás comiendo no te gusta. No hace falta, porque mi cara ya lo dice. Y esa manera de comunicarnos muy primaria, sin necesidad de decirle al que tengo enfrente lo que me está sucediendo, esa es una función adaptativa y de comunicación que tienen las emociones. Al igual, cuando algo me gusta y sonrío, el de enfrente, la persona que tengo enfrente o quien me esté mirando, ya sabe lo que estoy sintiendo. Igual si lloro o igual si tengo una cara más pues con los dientes más fuera, ¿no? Una cara más agresiva, no hace falta que alguien me pregunte, ¿no? Y esto evolutivamente ha sido muy necesario para poder llegar hasta donde estamos. Claro, en el mundo animal las emociones se ven y no se juzgan. Los animales no se juzgan. Si están enfadados, pues no te enfades. Vaya. Bueno, pues si un animal está enfadado, ¿no? Si tenéis algún animal de compañía y se está sacando las uñas y está más encorvado y ya sabemos que no nos tenemos que acercar, pero no se le dice, pues no te enfades. No, el gato o el perrete estará enfadado, tendremos que esperar a que se le pase porque habrá percibido alguna amenaza. Los humanos sí que nos juzgamos, sí que juzgamos las emociones, sí que nos tachamos de débiles cuando sentimos una emoción que a lo mejor calificamos como no apropiada. Y esto es muy interesante que veamos también los mitos que tenemos con respecto a las emociones. Por eso también nuestras compañeras hacen ese hincapié en aceptar la emoción como sea. Que aceptemos una emoción no significa que aceptemos la conducta que pueda llevar esa emoción. Me explico. Uno puede estar muy enfadado, pero el golpe o el puñetazo que dé es lo que va a estar juzgado. Oye, enfádate todo lo que quieras,
pero dentro de los límites de la legalidad que hay y del civismo y bueno, pues muy bien, tú enfádate, pero déjalo a un lado. Y esto pasa con las emociones. A veces juzgamos la emoción porque pensamos que es de malas personas sentir lo que estamos sintiendo. Sentir orgullo, pues me va a hacer una persona vanidosa. O sentir envidia, pues me va a hacer ser una mala persona. O porque sienta culpa, esto no es así. Tenemos que darnos el permiso también a nosotros mismos para sentir lo que sintamos. Luego ya vemos lo que hacemos con esa emoción, pero lo que prima es no juzgar y no bloquear esa emoción. Dicen por aquí, a mí me parece muy interesante el hecho de que seguimos teniendo las mismas emociones que hace miles de años y muchos de nuestros comportamientos hoy en día vienen dictados por eso. Por ejemplo, la dopamina que sentimos, lo de estar con el móvil, exactamente. Las emociones vienen con nosotros desde que el mundo es mundo, como os decía, desde que vamos evolucionando, desde que vamos saliendo del agua y vamos trepando a los árboles. Las emociones son las mismas, ¿no? Se ha visto que tenemos 5 emociones básicas que te comparte todo el mundo, ¿no? Todo el mundo, me refiero a todas las razas, todas las culturas, que son el miedo, el enfado, la alegría, la tristeza y la emoción del asco. Y decía antes 6 porque solamente hay una emoción, que es la sorpresa, que es neutra. Cuando alguien se sorprende, me han traído un sobre, ¿qué será? ¿Será una factura o será un cheque? Pues vete tú a saber. La emoción de la sorpresa es la única que no tiene una connotación de placer o de displacer. Las demás es verdad que tienen connotaciones, la mayoría más negativas, pero porque es lo que mueve la supervivencia, ¿no? El que no nos hagan daño, el afrontar peligros, ¿no? Y la emoción de la alegría es la que tiene la función, pues, de reproducir aquello que nos gusta y queremos que esté presente en nuestra vida. A partir de aquí, culturalmente, vamos generando sumas, restas, combinaciones de emociones y nos vamos a encontrar que el vocabulario emocional es muy variopinto, que hay emociones que pueden estar sintiendo en Japón que no estamos sintiendo aquí, pero no sentimos todas las mismas emociones. Sí, las primarias, las combinaciones de emociones también de eso son aprendidas, son culturales, también tiene que ver el lenguaje en ellos. Pensad, por ejemplo, en la emoción de la morriña. La emoción de la morriña es esa mezcla entre miedo, tristeza por la tierra, pero que solo se vive en una parte de nuestro país, ¿no? Pero le preguntamos a una persona de África, que es la morriña, y a lo mejor nos mira un tanto de, ¿pero qué me está usted contando, no? Porque ahí hacemos muchas combinaciones con las emociones. Es importante entonces que conozcamos y que tengamos presente el lenguaje emocional, que podamos trabajar en ampliar nuestro lenguaje emocional para poner el nombre a lo que está pasando, a lo que nos está sucediendo en el cuerpo. Esto de, ¿qué tal estás? Bien, mal, no nos dice nada. No nos dice qué emoción estamos sintiendo. ¿Estás bien porque estás contento? ¿Estás alegre? ¿Estás feliz? ¿Entusiasmado? ¿Ilusionado? ¿Esperanzado con la vida? No, estoy bien. Vale, no nos dice nada. O estoy mal. ¿Qué significa estar mal? Estar mal son un montón de estados emocionales desagradables que pueden estar afectándonos y que no estamos verbalizando. ¿Vale? Tengo un ejercicio preparado para que trabajemos un poquito de vocabulario emocional, pero antes de eso, hablar un poco de la importancia de los ejercicios de meditación.
Los ejercicios de meditación, de mindfulness, lo que nos ayudan es a ver cómo la emoción transita por nuestro cuerpo, viendo lo que, o poniendo en práctica lo que hablábamos antes, ese hecho de no juzgar la emoción, ponerle nombre, ver dónde se coloca en nuestro cuerpo. Alguien decía aquí en el chat que estaba viendo que se sorprendía porque ubicaba el malestar emocional en el hígado. Bueno, pues el hígado siempre ha sido una parte muy relacionada con las bilis, con los fluidos del cuerpo. Oye, pues fenomenal que esa persona la identifique ahí. Otra persona puede notar esa emoción en otra parte del cuerpo. Hay gente que, por ejemplo, el enfado lo nota en la mandíbula o en los puños o en la tensión. Esto cada uno es un mundo, cada uno puede sentir la emoción donde buenamente la sienta, ¿no? Eso no está algo determinado, pero sí que la importancia de ver dónde está cada emoción, de ver que a lo mejor me encuentro en un momento en el que estoy muy tensionado, estoy apretando los puños y tengo mucha tensión en el cuerpo y no le estoy sabiendo poner palabras. Y no estoy viendo cómo te encuentras, por qué estás así, por qué tu cuerpo está teniendo esa expresión, ¿no? O sea, el lenguaje corporal es fundamental. Por eso todos los ejercicios de meditación que podamos hacer van a hablarnos de la aceptación emocional, del describir qué está pasando. Digo describir porque tenemos asociados con las emociones que tenemos unas emociones buenas y unas emociones malas. Unas emociones buenas, que es fenomenal que tengamos, ¿no? Un mundo muy Mr. Wonderful, ¿no? Y que es fenomenal que las emociones positivas inunden nuestra vida, y unas emociones negativas que tenemos que eliminar y de las que tenemos que escapar y que es horrible y horroroso sentirlas. Esto no es así. Como os decía antes, hay emociones que tienen un tono emocional agradable y hay emociones que tienen un tono emocional desagradable. Desagradable no significan horribles, horrorosas y evitarlas de nuestra vida. Desagradable es, oye, que lo que nos está haciendo sentir la emoción no es gratificante. Bueno, no todo tiene por qué ser gratificante en esta vida. Y entonces las emociones desagradables, que no negativas, porque ninguna emoción es negativa, todas son buenas y todas son necesarias, también es necesario que cambiemos esa manera de relacionarnos con ellas. Es verdad que a nadie le gusta estar triste y a nadie le gusta estar aburrido, por ejemplo, la emoción del aburrimiento, y a nadie le gusta sentir miedo o a nadie le gusta enfadarse. Pero el que haya pasado eso, el que me haya aburrido, el que me haya enfadado o el que me haya puesto triste, tiene un significado. Y ese significado va a estar relacionado con la adaptación a lo que esté viviendo. Si estoy pensando que mi vida es horrible, que no voy a sacar la carrera, que voy a suspenderlo todo, lo normal es que tenga una emoción desagradable. Que sea verdad o no lo que esté pensando, pues es lo que hablamos del papel de los pensamientos en las emociones. No tiene por qué ser cierto lo que estoy pensando, pero sí es necesario que me diga a mí mismo, oye, si estoy pensando todo esto, es normal que me sienta así. Si estoy pensando que la gente me quiere, que soy muy afortunada, que todo me va bien en la vida, lo normal es que me sienta alegre, que me sienta feliz. Raro sería que me sintiera de otra manera, y no va a ser así, me voy a sentir respecto a lo que estoy pensando. Pero hablaba antes de la importancia de esta separación entre emoción agradable y emoción desagradable. Las emociones desagradables van a seguir apareciendo en nuestra vida, van a seguir estando ahí, no las vamos a poder eliminar,
porque forman parte de la existencia, forman parte de la adaptación. Que el que pensemos que jamás vamos a estar tristes, que jamás nos vamos a enfadar o que jamás vamos a sentir miedo, no va a ser real. Que nos diga eso, vas a ser feliz siempre y no vas a tener ningún momento de tristeza en tu vida. Os va a estar mintiendo. Os va a estar mintiendo. Es igual que cuando vamos conduciendo y jamás te vas a encontrar un semáforo en rojo. Mentira, nos vamos a tener que parar muchas veces y vamos a toparnos o no nos vamos a topar con ningún bache. No va a ser real. La vida es dinámica, la vida es cambiante y nuestras emociones van a ir cambiando con respecto a lo que vamos viviendo. Entonces, no se trata de no vivir las emociones, de eliminarlas de nuestra vida, sino de aprender que son transitorias, que van a pasar, que tienen una intensidad en un momento, pero que esa intensidad baja, que son reacciones de nuestro cuerpo, que no es un estado, no estoy triste y me he quedado triste para siempre porque esté viviendo un momento de tristeza en mi vida y me voy a quedar ya así y no, volverás a estar alegre, volverás a ser feliz, volverás a vivir el resto de emociones. Lo que pasa es que ahora mismo está primando esa emoción en nuestra vida. Algo nos quiere decir. Con respecto a los mensajes de las emociones, no sé qué opinaréis, pero, por ejemplo, si os pregunto por qué pensáis de la emoción de la vergüenza, ¿qué mensaje creéis que tiene la vergüenza en nuestra vida? Os vuelvo a leer, chicos, chicas. ¿Qué pensáis acerca de la función de la vergüenza? ¿Algún error he cometido? ¿Una función social? ¿Inhibición? ¿Una muestra de inseguridad? ¿Que te sales del convenio con el resto? ¿Vale? Humillación, culpabilidad generada para domesticarnos. ¿Vale? La emoción de la vergüenza es una emoción social, ¿no? Tiene que ver con cómo mi imagen pública está en juego. La emoción de la vergüenza no me dice o no tiene la función de decirme que soy ridícula, que lo estoy haciendo todo mal, que se van a reír de ti. No, esto es lo que yo me digo, ¿no? Los pensamientos que yo tengo, la ramita de los pensamientos, eso es lo que yo me digo cuando siento vergüenza. La función de la vergüenza está en decirme, oye Silvia, mira a ver que tu imagen pública está en juego. Y me da ese cierto miedo pues a no hacer las cosas mal, a preocuparme de que, bueno, pues de lo mismo, de proteger mi imagen. Si yo no tuviese vergüenza ahora mismo, ¿no? Si ahora mismo yo no sintiera o no hubiera sentido hace rato la emoción de la vergüenza, no me hubiera preparado esto que os estoy contando, porque no hubiera tenido ese impulso para, oye Silvia, que te van a estar viendo, oye Silvia, que tiene que quedar esto más o menos bonito, ¿no? Si yo lo que pienso es, fíjate Silvia, lo vas a hacer mal, lo vas a hacer fatal, ¿para qué lo vas a hacer si se van a reír de ti, si no vas a saber hacerlo? Vendría aquí como un flan y no podría casi ni hablar, ¿no? O sea, la vergüenza no es aquello que me paraliza, sino es aquello que dice, oye, cuida tu imagen pública. Vale. El cómo yo interprete lo que estoy sintiendo me va a permitir, pues eso, prepararme la exposición
o bloquearlo. Si empiezo a pensar, fíjate, esto es horrible, lo que estás pensando, no sé qué, no sé cuánto, oye, pues seguramente no me hubiese conectado. Entonces, lanzo otra pregunta acerca de las funciones de las emociones. Y, por ejemplo, la emoción del enfado. ¿Qué función tiene el enfado en nuestra vida? ¿Qué función creéis que tiene el enfado? Os vuelvo a leer por aquí, chicos, chicas. Autoprotección, rechazo ante cosas que pueden perjudicarnos, protegernos. Exacto. Poner límites, aviso de violencia, bueno, función personal, sí. La función del enfado, y con esto resuelvo el enfado, ahora os preguntaré por alguna más. La función del enfado es decirnos que hay algo que está bloqueando mis metas, que hay algo que me está perjudicando o que hay algo que, oye, que ha roto el equilibrio, que las cosas van bien y de repente, uy, algo ha pasado que no me está, no, hay algo que no me ha sentado bien, hay algo que no ha caído bien, ¿no? O me estoy sintiendo ofendido o me estoy sintiendo atacado, bueno, mi cuerpo está reaccionando a una situación que ha roto esa estabilidad, ¿no? Y que hay algo que, uy, no ha llegado correctamente. Cuando nos sentimos amenazados, reaccionamos de manera airada, pero es una manera que reaccionamos cuando sentimos miedo, ¿vale? Y os cuento la función del miedo. La función del miedo es la función de decirnos que estamos en peligro. Es como una alarma de cuidado, tu supervivencia está en peligro. Antes teníamos peligros más, digámoslo así, más reales a la supervivencia, pues un león que nos ataca, un mamut que nos pisotea, ¿no? Un miedo a algo más físico, ¿no? Y tenemos que ver, bueno, la manera que tenemos de reaccionar ante ese miedo es, oye, la huida, el escape, ¿no? Oye, corre que te están comiendo, ¿no? Que te van a comer, ¿no? O la lucha, ¿no? Cuando nos sentimos amenazados, cuando sentimos miedo, vamos a reaccionar de una manera muy defensiva, porque el miedo lo que nos va a decir es, oye, protégete. Es verdad que ahora los miedos que tenemos no son tanto tan vitales, sino también relacionados pues, con temas académicos, con temas laborales, con temas más sociales, ¿no? Si se van a reír de mí, si voy a aprobar el examen, ¿no? Ahora el león es la cara del profesor o la profesora poniéndonos exámenes de preguntas tan difíciles como a veces puede pasar. Bueno, el miedo es el mismo. La emoción del miedo es la misma y la manera que tenemos de reaccionar en esa emoción es la misma en una situación que en otra. Pero la función del miedo es decirnos, oye, cuidado, que estás en peligro. La función del enfado, lo que os decía, y no sé si ha quedado, no sé si me lo he explicado bien, es esa, la de decirnos que hay algo que está bloqueando nuestras metas. Más, chicos, chicas, y esta es muy curiosa, la emoción de la culpa. ¿Qué nos quiere decir la culpa? ¿Cuál es la función que tiene la culpa en nuestras vidas? Os vuelvo a leer por aquí, chicos. La culpa es una emoción que es desagradable de sentir porque no nos gusta, nos hace que nos sintamos mal con nosotros mismos, con la imagen que tenemos de nosotros. ¿Vale? Cambiar nuestro comportamiento, que llevemos a cabo las responsabilidades que nos tocan para corregir errores, nos hace pensar demasiado en nuestros errores, darnos cuenta de que en ocasiones hemos hecho daño y que no queremos hacerlo otra vez, una autoestima muy baja, que nos despreciaron, vale. La emoción de la culpa
es aquella alarma que me dice, oye, mira a ver, porque a lo mejor hay alguien que está sufriendo por algo que tú has hecho, o mira a ver, porque a lo mejor no estás actuando en pro a tus valores. La emoción de la culpa, ¿no? No nos dice que seamos malas personas, que seamos horribles, que merecemos que nos caiga el meteorito, no merecemos la extinción porque es lo mal que nos hemos comportado. No, eso es lo que nos decimos cuando nos sentimos culpables, que es distinto a lo que la función de la emoción nos quiere decir. Lo que la emoción nos quiere decir, el mensaje de la emoción es, oye, si te sientes culpable, mira a ver por qué. Mira a ver si hay alguien que ha resultado dañado o dañada y mira a ver si es que no estás actuando en pro a tus valores. Hay veces que analizamos esto y vemos que sí, que es cierto. Oye, es verdad que hemos hecho daño a alguien. Que, por ejemplo, Pepita me contó un secreto y resulta que yo lo he contado y me siento culpable porque ahora Pepita pues tiene unas consecuencias, bueno, pues derivadas de mis actos, ¿no? Y yo lo evalúo y digo, pues Silvia, pues es verdad, alguien está sufriendo o está teniendo algún daño por algo que tú has hecho. La culpa me permite sentir remordimiento y tener deseos de reparar el daño. La culpa, bien entendida, es una emoción muy motivadora que me permite reparar un daño que he hecho. Yo puedo pedir perdón a Pepita, puedo ayudar a Pepita en aquello, en lo que Pepita me pida, ¿no? Lo que sea. Puedo intentar reparar eso que me está haciendo sentir que he hecho daño a otra persona. Por eso es muy sano sentir culpa. Otra cosa es que yo analice, ¿no? Y esto lo ponía aquí una persona, hay que tener cuidado con la culpa, las falsas alarmas que pueden usarse para manipular. Otra cosa es que yo analice, me estoy sintiendo culpable, y yo analice a ver, ¿qué está pasando? O sea, ¿hay alguien que está sufriendo por algo que yo he hecho? Ostras, pues no creo. Pues algo que yo he hecho, oye, pues puede ser no coger el teléfono a mi pareja, ¿no? Pues no he hecho el daño a alguien, no he hecho daño a alguien, ¿no? Y estoy actuando fuera de mis valores. Pues resulta que me pongo a pensar y digo, no, sí estoy actuando en pro de mis valores, pero entonces a lo mejor ¿por qué mi pareja me está haciendo sentir culpable y me está diciendo lo mala que soy por no haberle cogido el teléfono? Bueno, pues es que esa culpa no es real. Esa culpa es una falsa alarma, porque yo he hecho el proceso de ver de esa culpa y digo, esta culpa no es mía. Que alguien me haga o me quiera hacer sentir culpable de algo para lo que yo no estoy de acuerdo, pues sí, puede entenderse como una manipulación emocional. Sí, y hay que tener entonces la manera de, bueno, pues poder romper esas relaciones ambiciosas, ¿no? Con respecto a las emociones, pero sobre todo el poder analizar qué es lo que está sucediendo en mi cuerpo, por qué me estoy sintiendo de esta manera. Andrea, no sé si quieres comentar algo con respecto a esto de las funciones de las emociones, te doy paso. Sí que iba a comentar lo que ya habéis comentado, lo de las falsas alarmas, ¿no? Que creo que la culpa es especialmente traicionera, porque bueno, también por todo lo que hemos hablado del tema de la educación, de bueno, también valores que podemos tener, ¿no? Pues, la religión, como un montón de cosas detrás que también han cultivado mucho que sintamos muchas veces culpa, ¿no? Y que muchas veces también se nos eduque en mirar al otro, no mirarnos a nosotros mismos, ¿no? Y que eso a veces haga que bueno, porque no me apetezca hacer algo y a lo mejor diga que no a un plan o cosas de este tipo, que me sienta culpable. Y que bueno, que esto también hay que revisarlo, ¿no? Lo que decía Silvia, ver lo que ha puesto Begoña en el chat, ¿no? Revisar si es falsa alarma, porque también es peligroso dejarnos llevar por esta culpa cuando es falsa alarma, ¿no? La culpa va a surgir siempre que sintamos que alguien de nuestro alrededor está perjudicado e incluso vamos a encontrar argumentos para justificar esa culpa, ¿no? Como decía Silvia. Entonces, hay que echarle un vistacito. Y nada, también comentar que a veces podemos pedir perdón, enmendar y que hay muchas otras veces que, bueno, no vamos a poder hacer nada de eso,
pero que otra función que también es bastante valiosa de la culpa es la del aprendizaje, ¿no? Cuando no podemos reparar el daño que hemos hecho, sí que podemos aprender de cara a futuras situaciones. No sé si alguien quiere comentar algo más con respecto a esto que estamos comentando de la culpa. Abrimos debate con tema de la culpa o con funciones de emociones. Chicos, chicas, si tenéis dudas, preguntas con respecto a todo esto que os estamos contando de, pues eso, funciones de emociones, cómo funcionan las emociones en nuestro cuerpo, pues es el momento de que las formulemos para poder dejarlas aclaradas. Mira, esto que está comentando por aquí Eduardo, ¿no? Golpearse en el pecho la glándula del timo era una forma de reforzar la autoestima. Yo he llevado a la iglesia al mea culpa. Bueno, no lo conocía, no conocía yo ese dato y me parece muy interesante, porque es verdad que las emociones vienen con nosotros pues desde que el mundo es mundo y es cultural también el cómo vivimos las emociones, lo que os contaba al principio, a veces no se nos permite vivir una emoción o a veces está mal visto vivir una emoción u otra, bueno, todo tiene que ver con mitos y entender que somos mucho más primarios y mucho más biológicamente hablando, mucho más animales de lo que en gran medida nos podemos considerar. ¿Y cuándo anticipa el miedo o el daño? Vamos a ver. ¿A qué te estás, José Antonio? No estoy, ahora mismo no me queda muy clara esta pregunta. Si es la culpa la que anticipa el miedo o el daño, o si son las emociones las que anticipan el miedo o el daño. No me ha quedado muy claro esa. Sí, quiero decir que cuando sientes miedo, pues de alguna manera luego tiendes a anticiparte a otras situaciones en las cuales son similares y entonces es como si te proyectases en el futuro, ¿no? Y Uh-huh. por no sentir ese miedo, por no sufrirlo, o por evitarlo o algo así. Uh-huh. Sí, una de las funciones que comentábamos en los vídeos, ¿no? Una de ellas, pues la función adaptativa, la función de comunicarnos, la función de supervivencia y la que acaba de comentar Andrea, la función de aprendizaje. Todas las emociones conllevan un aprendizaje, entonces si hemos sentido miedo en una determinada situación, es posible que generalicemos ese miedo a situaciones muy parecidas. Sentir miedo no es malo, es sano, es necesario que sintamos miedo para protegernos. Luego ya vemos si ese miedo es excesivo, si es con mucha frecuencia, si es muy intenso y no nos permite realizar una vida funcional, una vida autónoma, si nos permite llegar o no a nuestras metas. Luego ya podemos ver cómo es ese miedo, pero que sepamos que sentir miedo es sano. Es sano, está bien, igual que sentir tristeza. La tristeza es sana, está bien sentir la tristeza. Ahora, si sentimos tristeza todos los días, con una intensidad muy elevada, y es lo único que sentimos en nuestro día a día y no tenemos abierta la puerta a sentir otras emociones, es ahí cuando la vivencia de esa tristeza se está convirtiendo en perjudicial. De esa tristeza, pero digo lo mismo de la alegría, es que si solo vivimos alegría en nuestro día con una intensidad muy alta y con unos comportamientos muy estrambóticos, la alegría también se convierte en perjudicial. Entonces, tanto por exceso como por defecto, no. O sea, tenemos que vivir las emociones de una manera sana, teniendo la apertura y viendo cómo transitan en nuestro cuerpo esas emociones.
Si sentimos un... Miguel, ay, perdón, no, iba a leer la de Miguel. Adelante, adelante. Si sentimos una emoción que nos lleva a hacer algo que queremos evitar, lo que tenemos que hacer es identificar el pensamiento y tratar de sustituirlo por uno más racional. Creo que también es importante decir que todo lo que estamos diciendo de las emociones es que son avisos. Las emociones no nos llevan por sí mismas a hacer algo. Nos están avisando de que algo puede estar pasando, ¿no? De, oye, mira a ver que a lo mejor has cometido un perjuicio contra alguien, ¿no? Con el tema de la culpa. Oye, mira a ver que a lo mejor alguien está sobrepasando tus límites, con el tema del enfado, como decíamos, ¿no? Pero aunque nos invita a hacer algo, nos invita a resolver esa situación de alguna manera, no nos lleva necesariamente a una acción, ¿no? Nosotros podemos elegir qué hacemos con ello, que es lo que decíamos, ¿no? Por ejemplo, lo que comentaba en el vídeo, que yo sienta celos no me lleva a coger el móvil de mi pareja, yo eso es algo que decido hacer, ¿no? Porque podría elegir hablar con ella, podría elegir, no sé, otro tipo de conductas distintas, más adaptativas en ese sentido. Entonces, esa parte que quede clara que la emoción no nos lleva a hacer algo, nos invita a hacer algo, pero que no necesariamente tenemos que hacer algo concreto con ella, ¿no? Y con respecto al pensamiento, hombre, el tema de los pensamientos pues también es importante, ¿no? Sustituirlo por otro más racional, por otro más quizá adaptativo, por otro más que se adecue más a la situación, ¿no? A veces tenemos estos pensamientos muy catastróficos, vemos todo en blanco y negro, maximizamos cosas o minimizamos otras. Ver un pensamiento quizá más adaptativo nos ayude, pues como decíamos, pues, a sentir la emoción de una forma distinta, ¿no? Porque si yo pasa una situación con un compañero de trabajo, por ejemplo, y empiezas que es un gilipollas, estoy harta, no sé qué, y empiezo como a crecer en el pensamiento, pues cada vez mi enfado va a ser más caliente, cada vez me voy a ir calentando más y voy a estar más enfadado. Entonces, claro, en ese sentido, parar, intentar pues coger un poquito de aire, pensar un poco algo más adecuado a la situación, eso va a ayudar. Chicos, más dudas, más reflexiones acerca de las emociones que tengamos por aquí. Yo no sé si a Andrea le pasa, pero a mí el tema de las emociones me apasiona. Podría estar hablando de emociones toda la tarde y y no me importaría, pero es un tema de verdad que es apasionante. Porque además nos habla de nuestra relación con nuestro cuerpo, cómo interpretamos lo que estamos viviendo. Y hay veces que nos equivocamos a la hora de interpretar lo que nos está sucediendo, o nos lo juzgamos, o nos penalizamos mucho, ¿no? Nos exigimos no sentirnos de una manera. Y nos hacemos, lo que os decía, o sea, nos hacemos un flaco favor porque es algo que no vamos a dejar de sentir por mucho que nuestro pensamiento frontal nos lo pida. Las emociones están en nuestro cerebro más primario, son como el respirar. Entonces, a veces, si yo no me enfado porque a veces respiro, ¿por qué me enfado? Porque a veces me pongo nervioso. Entonces, es fantástico el mundo emocional y el cómo está en nuestra vida. Aquí alguien nos cuenta, a veces no asimilamos todo lo que nos pasa, ¿no? Por mi parte, no tomo ese, ¿vale? Vale. Que a veces no entendemos de primera mano porque estamos enfadados. No, a veces nos cuesta mucho entender lo que nuestras emociones nos quieren decir, a veces porque no les dejamos espacio, porque no damos tiempo a ver qué es lo que está sucediendo, no nos paramos. Por eso los ejercicios de meditación para poder parar, poder escuchar qué está sucediendo en nuestro cuerpo. Y son, de verdad, que ejercicios muy sencillitos para poder aprender a tolerar las emociones. Como os decía
Como os decía antes, tengo preparado aquí con vosotros un pasapalabra emocional. ¿Y por qué pasapalabra emocional? Pues para que aprendamos también, aumentemos nuestro vocabulario emocional. Lo que os decía antes, de esto de que no nos quedemos con bien y mal. Pero es verdad que, como os decía antes, como hay más sinónimos, hay más palabras que demuestran o que muestran las emociones más desagradables, hagamos lo contrario. Aumentemos el vocabulario emocional hacia lo positivo, ¿no? Tengamos abierto la mente a que las emociones agradables, pues no solo es la alegría y la felicidad, sino que pueden ser otras. Por ejemplo, chicos, chicas, y dejo la pregunta de Miguel un momentito, que me parece muy, muy interesante, pero os pregunto, chicos, chicas, con la E, lo que sientes cuando por fin vas a hacer algo que estabas deseando hacer desde hacía tiempo. Emoción, emoción, emoción. ¿No? ¿No? Entusiasmo. Muy bien. Punto para Celina. Con la G es como la alegría, pero más profundo. Sí, lo repito. Con la G es como la alegría, pero más profundo. Empieza con la G, sí. Gracia, gratitud, ¿no? Gozo. Muy bien. Punto para Alejandro. Por ejemplo, con la C. Empieza con la C. Lo que sientes cuando crees en ti. Confianza, muy bien. Empieza con la P. Un sentimiento positivo casi descontrolado de atracción hacia algo o hacia alguien. Empieza por la P. Pasión. Fenomenal. Empieza con la V. Tu jefe te dice que es esencial que estés en el nuevo proyecto para garantizar que algo salga bien. ¿Cómo nos sentimos? Empieza por la V. Vital, valiente, valorados. Ahí está. Ahí está. Hay un montón de emociones agradables que pasan por nuestra vida así como de puntillas, ¿no? El sentirme valorado, el sentirme confiado, el entusiasmo, el gozo, el orgullo, la pasión, que tienen tanta importancia como, como los sentimientos o las emociones más negativas. Y a veces es cuestión de prestarles atención, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La admiración, la emoción que tienes cuando ves a alguien que tiene una cualidad excepcional, la admiración, ¿no? Y cuántas veces admiramos algo y no le damos importancia. O cuántas veces sentimos ilusión, ¿no? La emoción asociada a situaciones positivas que están próximas y que estás deseando que pasen, ¿no? Y cuántas veces nos sentimos ilusionados y no le damos importancia. Bueno, pues están en nuestra vida al igual que están las emociones más desagradables. Miguel nos hacía antes una pregunta, antes de este pasapalabra, que nos decía que lleva meditando un año durante 10 minutos al día. ¿Recomendáis que vaya aumentando el tiempo? ¿Cómo puedo saber si sigo obteniendo los beneficios? Esto, Miguel, lo vas a ir viendo tú. Tú vas a ir viendo si estás consiguiendo pues, los objetivos que tenías al practicar la meditación o si no estás consiguiendo esos beneficios y necesitas aumentar más el tiempo. Eso depende del objetivo con el que tú hayas empezado a meditar.
quizás en vez de sentarnos y, pues eso, dejar, no sé cómo está, tampoco sé cómo estarás meditando, ¿no? Pero quizás puedas optar por una meditación pues como la que hemos hecho hoy, un poco más activa, en la que evoquemos alguna emoción y veamos cómo lo sintamos, que le pongamos nombre, que le pongamos color, que veamos dónde está nuestro cuerpo y así pues no es solo pues medito 10 minutos, sino que además trabajo, evoco y trabajo la atención en la respiración o un escáner corporal, ¿no? Hay un montón de meditaciones que pueden venir de... Simplemente me centro en la respiración. Bueno, pues centrarnos en la respiración está fenomenal porque baja nuestro tono, nuestro tono, nos encontramos más relajados, pero bueno, a lo mejor eso, lo que te decía, a lo mejor te sirve pues una meditación de saboreo, o un escáner corporal, o algo un poco más dinámico. Chicos, chicas, más preguntas que tengáis acerca de las emociones o algo que os haya parecido en el vídeo, que a lo mejor tengáis dudas o cualquier cosa que nos queráis comentar. Os comento yo entonces. Lanzo pregunta de verdadero o falso. Lanzo pregunta de verdadero o falso, que aunque ya han salido en el vídeo, quiero que quede así como más claro esto que estábamos hablando y que nos trae hoy a este webinar. La pregunta de las emociones negativas no sirven para nada, son un estorbo y un sufrimiento. Chicos, chicas, ¿verdadero o falso? Falso, falso, falso. Bien, falso, se aprende mucho, exacto. Las emociones negativas, no, las emociones desagradables son útiles y nos van a informar de nosotros mismos y de nuestro entorno y de lo que está sucediendo. Nos permite tener intuición, planificar nuestro comportamiento y un montón de cosas. Vale, más cosas, chicos, chicas. Cuando siento emociones negativas, a veces pienso que soy mala persona. ¿Verdadero o falso? Uy, uy, que están apareciendo ahí unas subes de verdadero que no me están gustando. Las emociones, lo que os decíamos antes, las emociones no están sometidas a juicio. Por eso, cuando pensamos en que somos malas personas por sentir una determinada emoción, ahí nos estamos juzgando por algo que no tenemos, para lo que no tenemos tanto control, ¿no? Ahí está. Lo que podemos juzgar son las acciones. Lo contaba muy bien Andrea en el vídeo. Yo puedo sentir mucha envidia porque deseo algo que mi vecino tiene, deseo el coche que mi vecino tiene y tengo envidia y la envidia es la emoción que me dice que un deseo no lo estoy cumpliendo, ¿no? Que tengo un deseo que está siendo insatisfecho, pero eso no quiere decir que tenga que hacer acciones negativas hacia mi vecino, ¿no? O el enfado, ¿no? El enfado. Yo me puedo enfadar muchísimo y el enfado me va a decir que, oye, pues mira a ver, porque hay algo que está sucediendo que te está limitando o que no te estás sintiendo bien o lo que sea que me quiera decir el enfado, ¿no? Pero otra cosa es lo que yo hago con mi enfado. Con mi enfado puedo ir a hablarlo de manera asertiva, con mi enfado puedo ir, pegar un puñetazo a alguien, o con mi enfado puedo coger y callarme y no decir nada y esperar a que se me pase solo. Bueno, pues son distintas acciones que algunas me sentarán mejor, algunas están muy penalizadas, algunas me sentarán peor y esas sí que son juzgables. Pero la emoción que estoy sintiendo no está sometida a juicio.
Y cuando me juzgo como mala persona por sentir algo, es como eso, como lo que os decía antes, como si me juzgara por haber cogido 2 inspiraciones en vez de una cuando estoy respirando. Porque es algo natural. El sentir es algo natural. Lo mismo si tenemos pensamientos del tipo, las emociones o los sentimientos me hacen sentirme fatal con nosotros mismos. Podemos interpretarlo de la misma manera. Las emociones son esas alarmas, eso que me dice, oye, mira, a ver. Otra cosa es lo que nos decimos cuando sentimos esa emoción, que ya es el pensamiento que estoy teniendo, pero que no tiene por qué ser real. Igual que ignorar emociones dolorosas, ¿no? Por esto de que las emociones dolorosas deben ser ignoradas, o porque sentirlas es de débiles. Volvemos a lo mismo, uno no es débil o es más débil o menos débil por sentir una emoción, porque todos sentimos todas las emociones por el hecho de ser humanos. Huir de las personas que no sienten emociones, porque tienen un gran problema. ¿Mm? O os están mintiendo. Esto es así. Pero quien no haya sentido tristeza, quien no sienta miedo, quien no sienta enfado, pues tampoco va a sentir emociones agradables, tampoco va a sentir alegría, felicidad. Esto no se elige. Solo me quedo con las agradables y las desagradables, no, no. Esto no puede ser así. Y hablando un poquito acerca de ya la última parte del vídeo, de la importancia de los pensamientos en las emociones, la importancia de cómo interpretamos las cosas. Es verdad que el aprendizaje tiene mucho que ver en todo esto, ¿no? La cultura tiene mucho que ver en todo esto, la manera que tenemos de ver las cosas, nuestras opiniones, nuestras creencias también van a tomar partido en las emociones que vivamos y en cómo vivamos esa emoción que tenemos con nosotros. Y hay algunos pensamientos que de por sí no están bien formulados, no son agradables, no son ciertos, ¿no? Y que corresponden a errores de pensamiento, a dramatizaciones, a verlo todo, pues es que todo me ha salido mal, es que no nos dice nada. En realidad eso no nos dice nada, si no lo limitamos. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿De qué manera te ha salido mal? No es lo mismo decir es que todo me sale mal a decir, oye, pues a 3 cosas de 5 que tenía hoy no he llegado o he llegado más justa. Ah, pues esto son cosas distintas. La importancia del cómo nos hablamos, de nuestro diálogo interno. En gran medida somos lo que nos decimos. Si nos hablamos mal en el sentido de si nos ofendemos, si nos tratamos con poco cariño, si nuestro lenguaje con nosotros mismos es negativo, es hiriente, no podemos pretender tener una autoestima elevada ni emociones agradables con nosotros mismos y difícilmente con los demás. Por eso la importancia de tratarnos bien, de que ese lenguaje no sea drástico, de que yo no me diga que Silvia, qué tonta eres, qué mal lo has hecho, sino que tenga una visión compasiva de, bueno, Silvia, esto a lo mejor no lo has hecho bien, pero mira, aprende y para la próxima esto lo haces mejor. Vale, pues mira, ese tono cambia. Porque no tratamos a los demás, a veces no tratamos a los demás como nos tratamos a nosotros mismos. A veces somos mucho más simpáticos y mucho más amables con el que tenemos enfrente, con la persona que tenemos enfrente, que lo somos con nosotros. Y de eso también va a ir de la mano las emociones que tengamos y la manera en que tenemos de vivir esa intensidad emocional.
No sé si queréis aportar algo más. Andrea, no sé si algo más que decir. O chicos, chicas, si tenéis algo más que comentarnos, es el momento para hacerlo. Quizá que hemos incidido mucho en la importancia de validar nuestras emociones, ¿no? De aceptarlas, de no pasa nada por sentirme así, es normal sentirme de esta manera, de entender de dónde me viene, ¿no? Que también hagamos lo mismo con las de los demás, ¿no? Que cuando la gente nos viene y nos cuenta sus problemas, no tiremos del no te rayes, no te preocupes, estate bien, no estés triste, ¿no? Que también intentemos entender qué es lo que le está pasando a la persona y también validar, que tanto validarnos las emociones a nosotros mismos como a los demás va a ser siempre positivo y la persona se va a sentir mucho más entendida y que va a fortalecer también la relación y la confianza. Pues, Juan Luis, por nuestra parte, hola, por nuestra parte, quedamos a vuestra disposición para que nos hagáis las dudas, las preguntas, los comentarios que tengáis que hacernos, pero como os decía antes, nos ponemos a hablar de emociones y estamos aquí hasta las 8 o las 9 de la tarde. El equipo que estamos por detrás estábamos chateando desde hace un rato, no van a acabar. No porque sino porque veíamos que esto no tenía fin, y es que es verdad que son temas que no tienen fin, que podemos explotarlos y explorarlos hasta el infinito, ¿verdad? Desde luego. Entonces, por nuestra parte, terminamos por aquí. Pues eso. Estamos a vuestra disposición para las veces que queráis contactar con nosotras, tanto en la clínica como en Sicol. Damos el teléfono, Silvia. No sé si pues 914520400. exactamente. Y ahí estamos todos los días. Ahora en Semana Santa, pues como somos complutenses, tenemos el mismo horario, entonces cerramos en Semana Santa, pero volvemos después de Semana Santa con las pilas cargadas para lo que venga, para hacer frente a lo que buenamente pueda. Eduardo, 91 3 9 4 5 2 0 0. 94. Y pego también el de la clínica por si alguien cree que lo pudiera necesitar. O conoce a alguien que lo pudiera necesitar. Una vez más, el Sicol no es para cuando uno está al borde del precipicio solo, ¿verdad? A veces os llaman tengo un examen mañana y estoy súper ansioso, ¿no? Efectivamente. Algo que es de lo pequeño a lo grande, que abordáis cualquier cuestión, ¿verdad, Silvia? Efectivamente, desde el Sicol abordamos cualquier tipo de situación, cualquier problemática. No tiene que ser una intervención en crisis, de eso de pues me quiero suicidar y estoy fatal, ¿no? Sino, oye, pues tengo un examen, no sé cómo gestionar esta ansiedad, o he discutido con mi pareja y no sé cómo afrontarlo, o acabo de discutir con mis padres y me estoy poniendo muy nervioso. Cualquier situación que se pueda abordar por teléfono, ahí vamos a trabajar con ella. Muy bien, pues una vez metidas todas las cuñas publicitarias, en la clínica efectivamente hacen el seguimiento de tratamientos terapéuticos más a largo plazo, ¿verdad? Y con precios populares por ser clínica universitaria. También, sí. Y desde el Sicol, pues bueno, si la persona requiere de una intervención, pues os derivarán también a la clínica, ¿no? Son nuestras dos entidades que van de la mano. Así que ya hemos hecho toda la cuña publicitaria, ahora solo queda la de seguidnos a través de la Casa del Estudiante, que ya sabéis que estamos en redes. Vamos a estar
con estas cuestiones y cuestiones de interés para estudiantes siempre, vamos, a través de este taller de Aprender a Aprender o de Active Learning Lab y de daros herramientas a todas y a todos las que estáis ahí. Esto solo es la primera edición, o lo planteamos un poco como la edición prototipo y ha salido súper bien. Desde aquí agradecer a Patricia, a Teresa, a Ana, a mi compañero David, a todos los que han estado detrás y a todos los profes y profas que habéis estado impartiendo las sesiones. Hoy Silvia y Andrea, pero también ha habido estos días unos cuantos. Han sido unas sesiones súper guays y habéis participado un montón vosotros, estudiantes Complutense. Eso digo, Begoña, habrá más ediciones de este curso, esa es la intención. Vamos a intentar que esto vaya, bueno, introduciendo novedades y manteniendo todo lo que ha estado bien. Iba a decir manteniendo lo que ha estado bien, pero yo creo que ha estado bien todo, ¿no? Entonces mantendremos las cosas que han estado bien, intentaremos encontrar novedades. Os cuento así públicamente, hoy hemos terminado de cerrar, vamos a hacer un nuevo curso de agentes de salud sexual, que os suele interesar mucho, se llena súper rápido, seguramente sacaremos las plazas, nada más volver de Semana Santa. La última vez sacamos 25 plazas, duraron 2 horas. Ahí lo dejo, ¿no? Cuña publicitaria. Y todo lo que haya de interés para vosotras, pues a través de @casaestudiante en redes, como siempre. Pero sobre todo muchas gracias, porque habéis estado, bueno, un montón de gente pendiente las 6 sesiones y sabéis que estas sesiones se han grabado y que las podréis repasar. Yo creo que las vamos a repasar todos, las vamos a colgar en nuestro canal de YouTube en cuanto estén editadas, que está Ana, que está por ahí detrás en los entresijos grabando, y las tendremos puestas próximamente. Y me callo. Muchas gracias y un saludo para todas y todos. Mil gracias, Andrea y Silvia, otra vez. Muchas gracias. A vosotros. Muchísimas gracias por todo.